Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, quedaron asombrados al ver la confianza con que hablaban Pedro y Juan, siendo personas sencillas e incultas. Reconocieron que habían estado con Jesús. Sin embargo, vieron al hombre que había sido sanado junto a ellos, y no pudieron decir nada en contrario. Les ordenaron que salieran fuera del Sanedrín, y comenzaron a discutir entre ellos: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Hicieron un milagro muy claro, y el hecho ha sido tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que no lo podemos negar. Sin embargo, para que la cosa no se extienda aún más entre la gente, los vamos a amenazar, para que no digan más a nadie el nombre de Jesús. Llamaron nuevamente a Pedro y a Juan y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús de ninguna manera. Pedro y Juan respondieron: Juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios que os obedezcamos a vosotros y no a Dios. En cuanto a nosotros, no podemos quedarnos callados sobre lo que hemos visto y oído. Entonces, insistiendo en sus amenazas, dejaron en libertad a Pedro y a Juan, ya que no tenían forma de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaron a Dios por lo sucedido. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de resucitar, temprano en el primer día después del sábado, Jesús apareció por primera vez a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y anunció esto a los seguidores de Jesús, que estaban de luto y llorando. Cuando oyeron que él estaba vivo y que ella lo había visto, no quisieron creerlo. Entonces Jesús se apareció a 2 de ellos, con un aspecto diferente, mientras iban al campo. Ellos también regresaron y lo anunciaron a los demás. Tampoco dieron crédito. Finalmente, Jesús apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y su dureza de corazón, por no haber creído a los que le habían visto resucitado. Y él les dijo: Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hay momentos en nuestras vidas en los que estamos llamados a tomar una decisión fundamental: permanecer en silencio ante las presiones del mundo o proclamar con valentía lo que hemos visto y oído. Las lecturas de hoy nos presentan exactamente este dilema, a través de personajes que enfrentaron esta elección de maneras que continúan inspirándonos y desafiándonos. En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a Pedro y Juan ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo judío. Estos hombres, que apenas unas semanas antes habían huido atemorizados durante el arresto de Jesús, ahora se mantienen firmes, inquebrantables en su testimonio. El texto nos dice que los miembros del Sanedrín quedaron asombrados al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres incultos y sencillos. ¡Qué extraordinaria transformación! ¿Qué cambió en estos pescadores galileos? ¿Qué los transformó de hombres temerosos a intrépidos proclamadores de la verdad? La respuesta solo puede ser una: el encuentro con Cristo resucitado y el poder del Espíritu Santo derramado sobre ellos. Observe la reacción de las autoridades. Reconocen que Pedro y Juan habían estado con Jesús. El tiempo pasado en presencia del Maestro había dejado en ellos una huella imborrable, una huella tan visible que incluso sus adversarios podían verla. Estar con Jesús los había transformado de manera profunda e irreversible. Y ahora, ante la orden de callar, de dejar de hablar de Jesús, su respuesta es clara y directa: juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros mismos antes que a Dios. En cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¡Qué declaración tan poderosa! No podemos dejar de hablar. No es solo una cuestión de elección o preferencia. Es una compulsión interior, una necesidad tan fundamental como respirar. Han visto al Cristo resucitado, experimentado su poder transformador y no pueden permanecer en silencio. Esta experiencia de Pedro y Juan conecta directamente con el Evangelio de hoy, donde Marcos nos habla de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Primero a María Magdalena,
luego a 2 discípulos en el camino y finalmente a los 11 apóstoles reunidos. Es notable cómo Marcos no oculta la incredulidad inicial de los discípulos. María Magdalena cuenta su experiencia, pero cuando oyeron que estaba vivo y que ella lo había visto, no creyeron. Los 2 discípulos en el camino cuentan su encuentro, pero ni siquiera les creían. Finalmente, el mismo Jesús se aparece a los 11 y reprendió su incredulidad y dureza de corazón. Esta honestidad acerca de la dificultad de creer es profundamente reconfortante para nosotros hoy. Si quienes caminaron con Jesús durante 3 años tuvieron dificultades para aceptar la realidad de la resurrección, no deberíamos sorprendernos si a veces luchamos con dudas y preguntas en nuestro propio camino de fe. Pero la resurrección no es una verdad que podamos aceptar solo intelectualmente. Es un encuentro transformador que cambia por completo nuestra perspectiva y nuestra vida. Es lo que transformó a un grupo de discípulos temerosos e incrédulos en apóstoles valientes, dispuestos a enfrentar el arresto, la persecución e incluso la muerte por lo que habían experimentado. Y aquí es donde llegamos a la culminación del Evangelio de hoy, el mandato misionero de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta no es una invitación opcional, sino un imperativo para todos los que han tenido un encuentro genuino con el resucitado. Reflexiona conmigo, tanto los apóstoles como las autoridades del Sanedrín vieron los mismos hechos: el hombre que había sido sanado, el sepulcro vacío, los testigos de la resurrección. Pero mientras las autoridades intentaron silenciar el mensaje, los apóstoles se sintieron impulsados a proclamarlo. La diferencia no estuvo en los hechos observados, sino en el encuentro personal con Cristo vivo. Y esto nos lleva a una pregunta crucial para cada uno de nosotros hoy: ¿hemos tenido un encuentro genuino con Jesús resucitado? ¿O es nuestra fe solo una tradición heredada, un conjunto de creencias intelectuales, una rutina religiosa sin poder transformador? La verdadera fe no es simplemente creer que algo sucedió hace 2000 años. Es experimentar el poder de ese acontecimiento histórico en nuestras propias vidas hoy. Es conocer a Jesús no solo como una figura de la historia, sino como una presencia viva que continúa sanando, transformando y comisionando. Cuando tenemos este encuentro genuino, somos transformados como Pedro y Juan. Adquirimos coraje que va más allá de nuestras capacidades naturales. Desarrollamos una compulsión interna de compartir lo que experimentamos. Y ninguna presión externa, ya sea de las autoridades, los colegas o la cultura, puede silenciarnos. Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en una época que, en muchos aspectos, no es tan diferente de la de los primeros cristianos. Nos enfrentamos a presiones sutiles y a veces no tan sutiles para mantener nuestra fe en privado, para no molestar a los demás con nuestras creencias y para ajustarnos a las expectativas de la cultura que nos rodea. Pero las lecturas de hoy nos desafían a adoptar una postura diferente. Nos llaman a ser testigos valientes, personas que han estado con Jesús y cuyas vidas han cambiado tan profundamente que no pueden evitar hablar de lo que vieron y oyeron. Esto no significa ser discutidores o agresivos en nuestro testimonio. Pedro y Juan no amenazaron ni condenaron a las autoridades, simplemente expresaron su experiencia y se negaron a ser silenciados. De la misma manera, nuestro testimonio debe estar marcado por una confianza tranquila e inquebrantable que proviene de conocer la verdad de primera mano. Y este testimonio adopta muchas formas. A veces es a través de palabras explícitas, compartiendo nuestra fe cuando surge la oportunidad. Otras veces, es a través de acciones de amor y servicio que reflejan el carácter de Cristo. Y siempre es a través de vidas transformadas que provocan la misma reacción que tuvieron las autoridades con Pedro y Juan: reconocer que hemos estado con Jesús. Por eso hoy pido que cada uno de nosotros haga un examen de conciencia honesto. ¿Fue tan real nuestro encuentro con Cristo que no podemos evitar hablar de Él? ¿Ha sido nuestra experiencia del Evangelio tan transformadora que naturalmente se desborda en nuestras palabras y acciones? Y cuando nos presionan para permanecer en silencio, ¿tenemos el coraje de permanecer fieles a lo que vimos y oímos? Si la respuesta es todavía no, no desesperes. Los mismos discípulos que inicialmente no creían en la resurrección eventualmente se convirtieron en sus testigos más poderosos. El mismo espíritu que transformó a Pedro y a Juan de temerosos pescadores a valientes apóstoles está a nuestra disposición hoy. Pidamos la gracia de un encuentro renovado con Cristo resucitado. Busquemos conocerlo no solo como un personaje histórico, sino como una presencia viva entre nosotros.
Y cuando realmente lo encontremos, descubriremos que no podemos hacer otra cosa que hablar de lo que vimos y oímos. Y que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, nos dé todo lo bueno para cumplir su voluntad. Que Él realice en nosotros lo que es agradable ante sus ojos, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.